Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. Para comenzar este Derecho al Aire no sabíamos si partir con la música de la serie Sex and the City o con Ciudad de la Furia de Gustavo Cerati, porque en realidad las ciudades son todo eso, son furiosas a veces y a veces son seductoras, son vacías o llenas, peligrosas o amables, discriminatorias o inclusivas, segregadas o mezcladas, pueden acogernos y también pueden desplazarnos. Y son sin duda un lugar que marca nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra vida cotidiana. Y qué maravilla sería poder disfrutarlas con todo lo que pueden ofrecernos. Hoy en Derecho al Aire, el derecho a la ciudad, porque sí tendría que ser un derecho. ¿Sí o no, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, Diana. Sí, tendría que ser un derecho, ¿verdad? Dicen que la calle es libre. ¿Nunca escuchaste eso, la calle es libre? Me encanta. Pero no siempre es libre. No. Vamos a discutir también sobre eso, ¿no? ¿Cuán libre tiene que ser la calle? ¿Qué nos tiene que entregar? Bueno, lo que sí debería ser un tema fundamental, porque vivimos en comunidad y tenemos que compartir espacios y tenemos que tener espacios propios y también colectivos, ¿verdad? Claro, sentirnos seguros, exacto, protegidos. Y ahí entran muchas cosas, un tema que a mí de verdad me gusta mucho porque tengo un pasado urbanista escondido, yo de verdad. ¿En otras vidas dices tú? En esta. En esta. Sí. Ya, vamos a contar entonces. Bueno, pero ¿quiénes lo ejercen? ¿Existen, verdad? ¿De qué se trata? Para eso vamos a conversar con nuestra invitada que ya está acá, Cristina Durán Fernández. Ella es abogada y es magíster en Derecho y autora de un libro que se llama El Derecho a la Ciudad y que acaba de salir del horno. Recién. La próxima lectura. Acá está, sí. Aquí está. Bienvenida, Cristina. Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que sea tema y que sea motivante hablar de algo que antes no era tema. Entonces, gracias por invitarme. ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho a la ciudad? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, cuando hablamos del derecho a la ciudad, en términos legales no hablamos de nada, porque no es un derecho que hoy día exista en nuestra legislación. Cuando yo investigué y traté de plantear el derecho a la ciudad, lo que esperaba era entender que la ciudad es un espacio en el que todos convivimos, que tiene que dar ciertas prestaciones básicas a todos quienes habitan en ella, porque los habitantes se desarrollan en las ciudades y merecen vivir con dignidad y con bienestar, todos por igual, equitativamente y no dependiendo de la comuna en que nacieron o del fondo común municipal para tener esas prestaciones. ¿De qué prestaciones estaríamos hablando así en concreto? ¿Qué tiene que entregarnos una ciudad a los ciudadanos? Y también nosotros a la ciudad, ¿no? Sí, bueno, hay cosas bien concretas, por ejemplo, servicios básicos, como son acceso a salud, acceso a educación, a distancia razonable, acceso a trabajo, que hoy día está todo muy concentrado en ciertos sectores de las ciudades, acceso a un transporte de calidad, acceso a espacio público y a lugares de ocio. Vivienda, me imagino. Vivienda también, pero eso es más complejo que el derecho a la ciudad. Ya. Mira, yo pensaba que cuando ahora que las ciudades tienen esta crisis de vivienda, porque está todo carísimo, no solamente en nuestro país, sino que en muchos lugares del mundo los arriendos, comprarse una casa es prácticamente imposible, pensaba que podía estar incluido, pero no está incluido. O sea, yo hago la separación por un tema técnico-económico. El derecho a la ciudad debiese ser una garantía del Estado para todos,
Y el derecho a la vivienda depende mucho de subsidios, de crecimiento económico, de programas, de organizaciones, que en realidad tienen una gestión distinta a lo que yo pretendo plantear, que es la necesidad de consagrar el derecho a la ciudad en la Constitución en la medida que afecta a todos quienes habitamos la mayoría del país. ¿Ya? ¿Pero es posible eso? ¿Que sea un derecho constitucional? Yo creo que sí, cuando hay voluntad política y cuando entendemos la realidad que se impone al derecho, que a los abogados se nos suele olvidar, sí podría ser. De hecho, en el primer proceso constituyente se planteó en uno de los artículos implementar el derecho a la ciudad, parafraseando casi totalmente lo que se plantea en ONU Habitat, y ese proceso se perdió. Pero sí se instaló el tema, se perdió el proceso, sí, pero sí se instaló el tema del derecho a la ciudad como necesidad. Y si es posible, si entendemos que el Estado no solamente debe ser garante de cuestiones que hoy día damos por sentado, pero que antes tampoco lo estaban. La libertad sindical antes no existía y seguramente también alguien se preguntó si sería posible. Entonces, sí, es posible. ¿Y existe en alguna parte? Sí, sí existe en Brasil y en Ecuador, pero también hay que tener una visión crítica. No porque exista consagrado constitucionalmente vamos a tener el derecho materializado. Claro. En Brasil y en Ecuador hay varios problemas. De hecho, en Ecuador el año pasado creo que estuvo bien terrible la situación, porque no solamente el texto genera realidad. Entonces, el Estado tiene que adquirir obligaciones, a mi juicio, y es la idea que pretendo plantear yo como puntapié inicial en esta discusión, como para consagrar el derecho en sí. Exacto, perdón, porque en Ecuador viven en ciudadela los que tienen los recursos y rodeados de guardias armados. Claro, eso. Entonces, y bueno, Brasil no es muy amigable para vivir en muchas partes, entonces sí existe, está consagrado y no hay garantía de nada. Estamos conversando con Cristina Durán, ella es abogada y es autora del libro El derecho a la ciudad, un derecho fundamental para el mundo contemporáneo. Y Cristina, decías que en el primer borrador, en el primer proceso constitucional, estaba este derecho y que estaba sacado prácticamente igual a lo que plantea la ONU en su apartado de hábitat, como lo decías. ¿Cuál sería esa frase que ya que no tuvimos, claro? Es larga, tendría que buscarla para... No, bueno, una idea nomás. Sí, es muy larga, hay que buscarla, no, pero más o menos. Que bueno, que las ciudades tienen que estar al servicio de la gente, que tienen que haber procesos participativos en la gestión del territorio, que el Estado tiene que participar de la plusvalía del territorio señalada en la Constitución, lo que me generó mucho la atención porque no sé cómo fijaríamos esa plusvalía estatal. Y eso es como lo que más destaco en este momento del artículo 52. Es el artículo 52 del proceso constituyente. Claro, fíjate, pero se habla de la participación, que es un tema interesante, no solamente el acceso a los servicios, lo que tú decías, salud, educación, etcétera, sino que también a participar en las decisiones que tienen que ver con el territorio que uno habita, ¿no? Sí. Tú dices una garantía estatal del Estado. ¿Qué hacen las municipalidades? ¿No hacen un poco eso? Sí y no. Que son territorios más acotados, más... Lo que pasa es que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades sí manda a que hay que administrar el territorio local y el aseo y ornato y los espacios públicos. Pero ¿cuál es el problema? Que esa administración local muchas veces no tiene los recursos ni la infraestructura, y esa administración local a nivel de municipio no lo va a tener, porque no tienen cómo generar los recursos suficientes para eso. Entonces mi planteamiento al decir que el Estado tiene que ser garante es que hoy día tenemos un Estado
que tiene un desarrollo de derecho urbanístico súper grande, súper importante en Chile, pero eso nos lleva a un Estado que se enfoca en la normativa para permitir edificaciones o restringir edificaciones o fiscalizar edificaciones, pero no se obliga a generar prestaciones para los habitantes del territorio, y también es un poco torpe al momento de establecer las instancias de participación, porque hoy día está toda la crisis de la permisología, como la han llamado, pero es porque hay muchos procesos de participación ciudadana que no están suficientemente bajados a la comunidad para que ellos puedan participar. Tienen instancias de participación bajísima, entonces al final, no sé, te ponen un edificio de 20 pisos y tú te enteraste cuando iban en el piso 10. Y la instancia de participación para oponerte a ese edificio de 20 pisos está, pero no la conocemos. Claro, mira, ahí está. Ese es el objetivo de nuestro programa, ¿no, Silvia? Que sepamos cómo funcionan las leyes para que los ciudadanos digan, a ver, aquí van a construir algo y yo sé que tengo un derecho de oponerme si no cumple con ciertas características. Súper importante. Habría que ir al TC, seguramente. ¿Cómo? Perdona, Silvia. Habría que ir al TC, al Tribunal Constitucional, si existiera. O Seguro. sea, claro, Sí. sí, si existiera el derecho, sí, de todas maneras. Es una acotación técnica. Lo que pasa es que al garantizar el derecho en la Constitución, y si lo instalamos en el artículo 20, que garantiza, o sea, que regula el recurso de protección, como le dicen, si lo instalamos ahí, este derecho sería reclamable. Entonces yo podría reclamarle al Estado, ¿por qué no tengo un colegio en mi comuna? ¿Por qué no tengo una farmacia en mi comuna? O un consultorio, es que igual los hospitales tienen... Claro, tienes razón. Una complejidad regional. Pero claro, ¿por qué hay comunas de Chile, de Santiago, que tienen 2 liceos públicos? Hay comunas de Santiago que vimos en el estallido social que no tienen bancos, porque no es atractivo para la banca. Hay comunas del sur de Chile que no tienen farmacia, ni siquiera municipal. Entonces, no es un país justo, no es un país digno, y uno elige dónde vivir para desarrollarse. Claro. Tal cual. Y hablando de nuestras ciudades, ¿qué diagnóstico haces de las ciudades de nuestro país? Nos contabas antes que somos un país muy, muy urbano, porque se supone que en 2050 el mundo va a ser 70% urbano. Todavía somos como 55% urbanos a nivel global. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y qué nota le pones a nuestras ciudades, Cristina? Nosotros estamos a la cabeza de la gente en sociedad urbana de Latinoamérica. Estamos por sobre el promedio, por lejos. Es un poco más de un 80% lo que llevamos al día de hoy. Somos un país tremendamente urbano. Lo que es sorprendente, porque igual somos de economía extractiva, agrícola, pero somos muy urbanos. Y la nota que le pongo depende incluso del sector de la ciudad. Por ejemplo, no sé, Santiago Oriente, un 10. Santiago Centro, un 8. Y Santiago Norte, pucha, un 5. ¿Por qué baja la nota? ¿Qué baja la nota en Santiago Norte? El acceso. Lo Prado, hasta, no sé si en la actualidad sigue así, tenía 2 o 3 liceos públicos para todos los niños. Y no había más colegios porque no había interés por parte de los subvencionados, que en ese sistema estudié yo, y ni menos particulares. Entonces, claro que te baja la calidad de vida, porque yo como mamá, no lo soy, pero como mamá tengo que ir a dejar a mi hijo a un colegio a otra comuna, y a la vez me tengo que mover a otra comuna para trabajar. Entonces, claro, se va dificultando la calidad de vida en lo cotidiano, y eso te baja la nota. Y también hay un mínimo porcentaje de áreas verdes. Yo fui a plantar árboles a Lo Prado porque no había. Entonces, ¿por qué algunas comunas sí y por qué algunas no? Y eso es porque hoy día el sistema que tenemos para distribuir la ciudad en lo municipal es el Fondo Común Municipal, que no da abasto. Y la forma en que se administra lo da para 3 comunas
que ya todos sabemos cuáles son. ¿Y tiene que ver con el plan regulador o nada que ver? Sí, el plan regulador igual incide en la forma en que habitamos. O sea, por ejemplo, un ejemplo trágico es Valparaíso. Valparaíso hoy día está en condiciones, bueno, ya sabemos, por compromiso de la UNESCO también, que sale más caro reparar y todo eso, pero por ejemplo se permite construir en quebradas o se dejan pasar ciertas condiciones de habitabilidad que no son seguras, con promesas de regularizaciones futuras en algún plan regulador, y al final eso termina en que o llovió mucho y el cerro se llevó a la casa, o no hay cómo sacar la basura del cerro y el cerro se quemó. Entonces, claro, los incendios, tremendo. Claro. Sabemos lo que ha pasado. Bueno, vamos a seguir conversando con Cristina Durán sobre el derecho a la ciudad, pero llega el momento de la fianza, Cristina. Entonces sabemos que nos trajiste una canción muy linda por lo demás, ¿no, Silvia? Sí, a ver, ¿cuál es? City of Stars, de La La Land, que habla un poco, bueno, más allá de lo trágico que es la película, por lo menos desde mi punto de vista, habla de un poco del sueño que tenemos todos de vivir en una ciudad que nos invoque al romance, a vivirla, a disfrutarla en bares, que sea una ciudad de estrellas, como ellos dicen, y que todos buscamos lo mismo, que en el fondo es calidad de vida. Entonces, cuando me plantearon lo de la fianza, dije, esta canción es perfecta. De todas maneras es perfecta, no hay nada más. Bueno, yo creo que uno se enamora también de las ciudades. A ver, ¿cuál es tu ciudad más querida, Silvia? Y también Cristina, la pregunta. Cristina primero. Santiago. A ver, Cristina. Santiago por lejos. A mí me encanta Santiago. Sí, he tenido la oportunidad de viajar a otras capitales maravillosas, pero encuentro que Santiago tiene una cultura, un movimiento, todo lejos, todo cerca. Entonces es cosa de distribuir mejor, pero me encanta Santiago. A mí también me gusta Santiago mucho. Me he ido como reencantando con Santiago. Pero geográficamente encuentro que la ciudad más linda del mundo es Río de Janeiro. Estoy hablando de geografía, de clima. A mí no me gusta el calor, pero como escenario. Aunque Santiago con la cordillera y un día limpio, no tiene nada que envidiarle. Es espectacular. La cordillera de Santiago es una cosa sin igual, creo yo. ¿Y tú? No conozco Río de Janeiro yo, pero podría hablar de Madrid, que es una ciudad muy linda, no es tan grande como otras capitales europeas, tiene un centro muy caminable y es una ciudad que no duerme, que siempre está de parranda, que siempre tiene comida para que uno pueda disfrutar, fiesta, gente en la calle. Mucha gente en la calle, también. Sí. Sí. A mí me tocó estar allá, por suerte. Después de mi título me pegué un viajecito y fui en invierno y me sorprendió que todo cerraba muy temprano, pero que no tenía nada que envidiarle a Santiago. Madrid encuentro que no tiene nada que envidiarle a Santiago, quizás un nivel de proporciones, pero el Transantiago desde que funciona bien, el metro muy similar, los barrios como nocturnos localizados, plazas grandes en ciertos sectores, todo muy caminable. Santiago es muy caminable. Sí, pero yo cerraría el centro cívico, no dejaría entrar ni un auto. Buena idea, me gusta, sí. Sí, de hecho, una buena ciudad, dicen los urbanistas, es aquella que se diseña para los peatones. Sí, pues la ciudad es de los peatones. Bueno, y a propósito, sí, perdona Silvia, a propósito de peatones también se habla de, por ejemplo, ciudades seguras para las mujeres, ciudades que tengan luminaria, que no tengan zonas oscuras. ¿Qué nos podrías comentar de eso, Cristina? Sí, cuando yo investigué, leí sobre ciudad con perspectiva de género, y claro, los flancos que se abrieron es lo que hoy día se está instalando, esta investigación. Partió casi con la pandemia, entonces está un poco desactualizada en ciertos puntos. Pero claro,
la mujer hoy día es más vulnerable precisamente porque hay poca luminaria, porque hay pocos espacios seguros grandes, las veredas son muy estrechas, por ejemplo, en lugares muy oscuros. Y también lo leí desde la perspectiva del cuidado, lo que les planteaba de esta mamá que tiene que ir a dejar al colegio a un niño en una comuna, en otra. Entonces yo lo relaciono más cuando me plantean la idea de una ciudad con perspectiva de género, lo ligo mucho más al tema del cuidado que al tema de la seguridad. Incluso los desplazamientos de trabajo. Hay personas, hombres y mujeres, que a lo mejor tienen que tomar 2 micros, 1 hora y media, 1 hora y 15 para allá, otra para acá, la hora del punta. Eso disminuye mucho la calidad de vida. Claro, entonces cuando yo estudié por lo menos la ciudad con perspectiva de género, se basaba fundamentalmente en la desigualdad del tiempo. La mujer tenía mucho menos tiempo libre al momento de tener que desplazarse en la ciudad con todas sus obligaciones y no estaba pensada para ella. De hecho, también en otras experiencias de otros países hablaban del transporte público, que no se podían subir con coche. En Santiago hoy día no era así, pero en regiones sí. No, claro. Pero o se está ampliando, claro, o silla de rueda, claro. El acceso. Bueno, en Chile igual en eso hemos avanzado. Hoy día hay una ley de accesibilidad universal que ya está implementada por ley. En todos los servicios públicos tiene que haber acceso universal a todas las partes de atención al público, los baños, todas las edificaciones con sentido público, por ejemplo el mall, también tiene que tener accesibilidad universal. Y, por ejemplo, hoy día viviendas sociales, ya que hablábamos del tema de la vivienda, también tienen que garantizar un cierto stock de viviendas para personas con situación de discapacidad. Oh, claro. Entonces, en eso vamos bien, en eso vamos muy bien. Ya, pero ¿se avanza? Sí, a mí me toca... Porque el papel aguanta. No, a mí me toca ver proyectos y muchas veces se rechazan porque no cumplen con esos requisitos mínimos y se tiene que reformular el proyecto porque tienen que cumplir. O sea, por ejemplo, la ciudad panamericana, que en el libro igual lo trato, es un ejemplo de ello. Ellos tuvieron que cumplir un estándar y ahí vimos un compromiso del Estado. Ahí vimos un derecho a la ciudad en la ciudad panamericana porque lo exigía el certamen para poder ser el local. Pero ahí hay una obligación del Estado. El Estado adquirió la obligación de cumplir cierto estándar que exigían los panamericanos. Entonces financiamos cierto tipo de viviendas con cierto tipo de altura, con ciertas prestaciones. Hoy día un mini pueblo con sus áreas verdes, con su propio comercio, con el metro a la mano. Entonces, ¿por qué no se puede obligar el Estado siempre a este tipo de ciudadela? Y es porque no está la obligación constitucional. Claro. Entonces, y me encanta porque la Silvia siempre pregunta la cosa concreta. ¿Se avanza realmente? Porque claro, las leyes están escritas y uno quiere que todo vaya mejor y funcione bien, pero de repente en la práctica no. Y te iba a comentar a propósito de eso. En Londres, por ejemplo, algo que llama la atención, o me llamó a mí la atención, es que en toda la ciudad, no importa qué barrio sea, más rico, más céntrico, menos céntrico, siempre hay viviendas sociales en todos los barrios, para que no haya segregación. ¿Qué te parece? ¿Eso también debiera estar, no sé, instalado de alguna manera? Sí, de hecho, la investigación del libro también es muy sociológica y Jane Jacobs es una socióloga, no, mentira, no era socióloga, era secretaria y se dedicó al urbanismo desde una observación muy sociológica y ella planteaba que las ciudades se enriquecen cuando hay diversidad. Y con experimentos. En barrios de Chicago dejaron solo gente afroamericana y el barrio se fue deteriorando, no porque fueran afroamericanos, sino porque eran muy homogéneos. Y cuando los mezclaron el barrio mejoró, pero porque empezó a haber diferencias y aportes. Entonces sí, debiese haber, y acá en Santiago, por lo menos en Las Condes, había gente que ahora vive en La Pintana, porque para la dictadura se trasladó toda la vulnerabilidad a La Pintana. No encontraron nada mejor que juntar toda la población vulnerable de Santiago en La Pintana sin ningún servicio. Queda
un porcentaje muy chico de la Villa San Luis, que fue la que Claro, erradicaron. pero también de La Granja, parte de lo que hoy día es Peñalolén, Pudahuel, Sí, también. muchas Sí. partes en que no solo desarraigaron a los habitantes, sino que los dejaron con nada, Abandonado. abandonadísimos. Entonces, pero todo eso antes era heterogéneo, en otros sectores de la ciudad. Claro. Estamos casi listas con nuestro horario, les aviso. Así que... Bueno, tenemos como un cierre, le podemos preguntar a Sí, a uno Cristina último. como el último mensaje como a los ciudadanos, a ver cómo podemos como avanzar en este derecho, ¿no? Y ser más conscientes de que la ciudad tiene que entregarnos y también nosotros cuidar la ciudad. Participando de la ciudad, saliendo en ella, yendo al espacio público, exigiendo a los gobiernos locales que sean instancias de participación clara, exigiendo áreas verdes, contribuyendo a mantenerlas limpias, Claro. usando la Eso es ciudad. importante. Podemos garantizar el derecho a la ciudad si usamos la ciudad, porque si no la usamos, la abandonamos, y si la abandonamos, no hay nada que discutir. Es verdad. Igual yo soy Ahí se pone escéptica. peligrosa. ¿Ah? ¿Perdona, Silvia? Yo soy escéptica porque se tiene que ser constitucional, o sea, primero hay que ponerse de acuerdo políticamente y Sí, pero el uso y goce de Sí. la ciudad depende de nosotros. no, eso sí, Entonces, eso es también verdad. creo. Sí, sí. si hoy día Es se un buen está- punto de partida. Es un buen punto de partida. Si hoy día Sí. se está instalando el tema es porque con la pandemia abandonamos mucho el espacio público. Es verdad. Y ahí nos dimos cuenta cuánto lo necesitamos. Uf, totalmente. Entonces, a propósito de uso y goce, nos vamos con una canción que tiene que ver algo con eso, ¿no? Algo elegido por la Diana. Mira, ¿Qué? escogimos un tema de Bad Bunny que se llama Nueva York. Bueno, podríamos decir que Nueva York es la city, ¿no? Era esta gran ciudad, etcétera. De su último disco que se llama Debí tirar más fotos, donde él hace como una revisión de sus raíces, etcétera. Y es una canción muy interesante, muy divertida, porque toca desde la inmigración hasta que para pasarlo bien hay que vivir un verano en Nueva York. Vamos con eso. Te agradecemos mucho, Cristina, por estar acá. Que te Muchas vaya muy gracias. bien. ¿Dónde se pueden comprar el libro? Esa es una... En librero.cl como novedad editorial. Ya. Así que Mucha muy suerte en el interesante. lanzamiento. Que te vaya muy Muchas bien. gracias. Gracias. Sí. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Masís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.